¿Qué tal? Hoy es lunes 6 de julio del 2020, del año de la pandemia, como decimos León y yo. este, y es el teórico de las 18 horas, en donde seguimos trabajando el abordaje psicofarmacológico. A la mañana, León explicó las generalidades de los psicofármacos y trabajó antipsicóticos y benzodiazepinas. A la tarde, ahora, me parece que va a trabajar antidepresivos y estabilizadores del ánimo, sin mal entendido. Así que los invitamos a este segundo bloque de abordaje psicofarmacológico para salud mental en la Escuela Superior de Medicina, Universidad Nacional de Mar del Plata. Los dejo con el doctor León Torres, que es el adjunto. Gracias. Bueno, gracias María Clara. Bueno, estimados y estimadas, voy a hacer un par de salvedades que fueron hechas esta mañana, quedarán en el video anterior, pero también quiero que ustedes lo sepan, y no es menor remarcarlo nuevamente. Se denomina abordaje psicofarmacológico porque es parte de un tratamiento integral, ¿sí? La administración de psicofármacos o la administración de un fármaco únicamente como, entendiéndoselo a esto como un tratamiento en sí, no tiene sentido desde el paradigma del abordaje integral. Por eso le denominamos abordaje psicofarmacológico. Entendiendo estas cuestiones es siempre muy importante, no solamente en esta disciplina, en esta especialidad, sino en cualquier especialidad, que uno le informe apropiadamente a cada usuario o cada paciente que tenga sobre la medicación que va a utilizar, cuál es el motivo, en lo posible, cuál es su funcionamiento, cuáles son las cuestiones que tiene que esperar de su funcionamiento y en definitiva, qué implicancias clínicas tiene, o sea, qué manifestaciones van a tener en él, cuáles son los efectos esperados y cuáles son también las posibilidades de que aparezcan reacciones adversas a los medicamentos. Eso en particular, en psiquiatría, en salud mental es muy importante, porque no hay una certeza absoluta, si bien con ninguna medicación pasa de que haya certezas absolutas, sí hay disciplinas o especialidades donde generalmente la clínica es mucho más esperable o más manifiesta en cuanto a qué es, hacia dónde apunta uno con el abordaje psicofarmacológico y cuáles son los resultados que en definitiva a veces, o muchas veces, el abordaje psicofarmacológico intervienen una serie de variables, tanto subjetivas como externas, que modifican el impacto que puede tener el abordaje psicofarmacológico. Entonces, teniendo en cuenta esto, es lo que hablamos con respecto a informar apropiadamente a cada uno de los pacientes, en cada uno de los abordajes que se vayan a realizar, cuando se cuenta con acompañante, con red de sostén para ese sujeto, mucho mejor. Esta mañana estuvimos hablando del grupo de antipsicóticos y ansiolíticos benzodiazepínicos. La bibliografía que usamos para este teórico es el Manual de Introducción a la Psiquiatría de Suárez Richard, cuarta edición. No pude conseguirlo en otro formato, así que hicimos una escaneada rápida para que lo pudieran tener. Yo pensé que estaba accesible en internet, en la red, pero no está, así que hicimos un escaneo rápido. Ustedes ya lo tienen en el campus, en el apartado que luego irá a este video y el de la mañana. Es el capítulo 25 de ese libro, y tiene estos 4 grupos farmacológicos que son los que normalmente manejamos en la práctica de psiquiatría, de clínica psiquiátrica en salud mental. Antipsicóticos y ansiolíticos benzodiazepínicos a la mañana. Ahora vamos a ver antidepresivos y estabilizantes del estado del ánimo. Bien, bueno, preguntas como siempre pueden ir haciendo, iremos tratando de contestar. Una generalidad de los psicofármacos tiene que ver con el nombre o la nominación que se les da. Esta mañana hablábamos y hoy lo volvemos a repetir, vale tanto para cualquiera de los grupos farmacológicos.
que es que la nominación no determina el único uso del grupo farmacológico. Es decir, los antipsicóticos obviamente se utilizan para pacientes que padecen, tienen un padecimiento del orden o de la esfera de la psicosis, pero no es excluyente. Muchas veces se puede utilizar para sujetos que tienen otro tipo de padecimiento. Así con el resto de... Perdón, vamos a dar el ejemplo por ahí más característico, que como vos tomaste, creo, hoy a la mañana. Por ejemplo, la quetiapina, que el doctor nombró justamente como uno de los antipsicóticos atípicos, es un antipsicótico, un neuroléptico que se usa muchas veces en los grados para gente ansiosa neurótica. Entonces toman muchas veces, inclusive como inductor del sueño, les prefieren dar 12,5, les digo porque León y yo tenemos una cosa a favor, que es, tratamos de entender lo que hacen los otros, aunque no coincidamos con las medicaciones que dan los otros, pero tratamos de entender cuál es el criterio. Y muchas veces la quetiapina se da y anda bien en pacientes que son neuróticos, que están, también se podría decir, León, un poquito sobresaturados de benzodiazepinas, ¿verdad? Las benzodiazepinas saturaron tanto el mercado que hay pacientes que ya no pueden andar, no se le puede indicar 3 miligramos de clonazepam en una dosis. Sobre Esto todo me parece porque... interesante como un problema, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces esos pacientes a los que alude la doctora tienen ya un historial de abordajes farmacológicos de larga data y la sensibilidad para los fármacos un poco más disminuida. Digamos, si bien no hay una regla general que el que toma un psicofármaco pierde sensibilidad para el resto, hay sujetos que por su tratamiento, por su andamiaje en estas cuestiones terapéuticas o pseudoterapéuticas, han recibido una cantidad de drogas sin realmente hacer un tratamiento, o a veces con un tratamiento a medias, y pierden sensibilidad. Entonces hay gente que viene medicada hace 5 años, uno dice, toma un lorazepam para dormir, y no le hace ni cosquillas, cuando por ahí a otra persona lo duerme 8 horas, 12 horas seguidas, ¿no? De la misma manera, el antipsicótico del que hablaba la doctora, que es un excelente inductor del sueño, se utiliza con mucha seguridad en personas de la tercera edad, porque es muy bueno y muy seguro poder usar en deterioros cognitivos, lo que es lo mismo decir demencias incipientes o demencias moderadas y avanzadas también. Son medicaciones de uso muy seguro teniendo determinados recaudos. Pero eso, bueno, digamos, es el ejemplo típico que podemos dar, si bien obedece al grupo de los antipsicóticos o de las benzodiazepinas. Con esto de la nominación queremos empezar a hablar de antidepresivos y en esto mismo, digamos, remarcar. El antidepresivo uno rápidamente lo asocia justamente con la depresión, pero no es el único caso en el que se usan los antidepresivos. Muchas veces se usan para disminuir los niveles de ansiedad de las personas, ya sean porque tienen un trastorno particular o porque tienen una tendencia a generar una cantidad de ansiedad que los complica para dormir, comer, trabajar, vivir, vincularse. O a veces a cuadros que son particularmente dependientes de los niveles de ansiedad, como son las crisis de fobia, ¿no? La agorafobia, los ataques de pánico. Esos ataques de pánico, si bien se pueden, digamos, empezar a medicar o coadyuvar con otra medicación que trabaje en el momento, los antidepresivos funcionan muy bien bajando los niveles generales de ansiedad. Una cosa, León, que Sí. una de las cosas que hemos aprendido, aunque digamos que hemos aprendido, es la cuestión de que por ahí uno empieza a dar benzodiazepina a una persona que tiene ansiedad, pero le avisa que va a darle una benzodiazepina en primera instancia, pero por ahí tiene que completar, ¿no?, un tratamiento que va a incluir otro medicamento que, aunque diga antidepresivo, se lo da para ansiedad, que es lo que el doctor les va a hablar ahora. Y una de las cosas que les quiero decir antes de a buscar un café que tengo hecho es que a muchas histéricas la insatisfacción
insatisfacción se les mezcla con la depresión. Entonces yo siempre he dicho desde muy joven, no funciona mejor. Para la insatisfacción funcionan los antidepresivos. Qué paradójico, ¿no? Porque lo que está en juego es insatisfacción, no es un clásico cuadro de depresión, pero a veces se requiere medicarlas, ¿sí? Exactamente. De hecho, bueno, justamente estaba pensando en esa cuestión de una presentación de alguien que a veces trae mucha angustia, pero no es un cuadro de depresión, es simplemente mucha angustia en función de esto que está diciendo la doctora, ¿no? Un cuadro de insatisfacción. Y muchas veces para esos cuadros, si bien se puede empezar con una benzodiazepina, el tratamiento que va a ser el estable y el que realmente compense el cuadro va a ser uno antidepresivo. Esta mañana hablábamos de determinadas cuestiones que ustedes, si están cursando farmacología, lo van a entender, que también se puede tomar en cuenta a la hora de pensar en antidepresivos y en estabilizantes, que es, más que nada en antidepresivos, no tanto en estabilizantes, porque no ha habido tanto movimiento al respecto, pero es, a medida que pasa el tiempo y la tecnología va pudiendo aplicarse a la creación, a la síntesis de fármacos, los fármacos van ganando en capacidad terapéutica y van perdiendo las RAM, digamos, las reacciones adversas a la medicación. Es decir, cuanto más nuevo es el fármaco o el psicofármaco, generalmente es más efectivo y en general causa muchos menos efectos colaterales o secundarios, que son los indeseados. Entonces, cuando ustedes vean tanto antipsicóticos como antidepresivos, lo que van a notar es que hay una progresión en el texto en que en principio aparecen los antidepresivos, en este caso cuando hablamos de antidepresivos, que son un tanto menos eficaces, pero que producen muchas reacciones secundarias o reacciones adversas a la medicación. Y a medida que van avanzando en el tiempo y que vamos actualizando, digamos, el componente, este componente aparece como mucho más efectivo sin reacciones adversas. Sí, María Clara. Bueno. Bien. Como decíamos esta mañana también, y vamos a buscar lo homólogo en estos compuestos, lo importante es entender cuáles son los neurotransmisores con los que trabajan los fármacos. En el caso de los antidepresivos, el neurotransmisor con el que trabaja es la serotonina. Este es uno de los casos donde la medicación aparece primero y luego aparecen teorías que respaldan o que hipotetizan sobre la producción de determinados cuadros. En realidad, primero aparecen los antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, y luego, en función de lo que los antidepresivos tricíclicos, cómo trabajan, se realiza la teoría de la depresión. ¿Por qué alguien se deprime? Se vio que estos antidepresivos tricíclicos generaban una recaptación de serotonina, y entonces veían que los niveles de serotonina aumentaban en sangre y por supuesto a disposición del sistema nervioso central, y se veía que la gente mejoraba. Ergo, se hipotetizó que la depresión se generaba a partir de una disminución de la serotonina en el sistema nervioso central. En los años 90 y a partir de... Sí. Sí, no, que para dar una metáfora, una comparación, me explicaron, a ver si lo entendí bien, que Mario Bros bien que en general siempre surge el dibujito y después el merchandising del dibujito, los pequitos, etc. Mario Bros fue al revés, me explicó uno de mis hijos. Apareció primero el merchandising y después lo hicieron el famoso dibujito animado. Me parece que es Mario Bros. Es un videojuego. Primero aparece el videojuego y después viene todo el merchandising. Al revés, y la película, y la serie, y qué sé yo. Pero sí, es al revés. En este caso uno podría plantearlo como el dilema del huevo y la gallina. Uno dice, bueno, pero digamos, en esta sintonía de la medicina de las neurociencias que aparece en los 90 con toda la impregnación de la tecnología y los adelantos, se hipotetizó de esta manera. Si vos te deprimiste es porque tenés los niveles de serotonina bajos. Por lo tanto, necesitas algo que levante tus niveles de serotonina.
Eso hacía dejar de lado cualquier otra conflictividad o cualquier otra tensión que el sujeto estuviera transitando. Se lleva todo al campo de las neurociencias, todo al biologicismo, y con eso se le intenta dar explicación. Obviamente ha tenido una... Sí. No, y que es muy importante que de esta cátedra se lleve por lo menos este concepto. Cuando la gente viene, las mujeres habitualmente vienen y dicen, tengo la serotonina baja. Yo pienso, yo también por ahí tengo la serotonina baja. Yo qué sé si cómo tengo la serotonina. Digamos, ustedes esto lo han visto seguramente en tamizaje, lo van a ver en epidemiología, que algo se asocia, digamos, no hay estudios hechos en donde un nivel de serotonina se comprueba fehacientemente corresponde a un punto de depresión. Que los deprimidos tengan la serotonina baja no quiere decir que todos los que tengan serotonina baja van a estar deprimidos. Me explico, ¿no? Porque esto es muy común de los médicos clínicos y de los ginecólogos y ginecólogas. Porque ahora lo va a explicar el doctor qué gran negocio fue el SAC para las mujeres menopáusicas. Lo dejo con el doctor de señoras. Sí, esto es muy común escuchar que se hacen dosajes de serotonina, pero sobre todo, ¿no?, en mujeres y a partir de esto en la especialidad de ginecología. Pero esto es como el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Yo les aseguro que si hoy ustedes tienen en la mano, no sé, vamos a ponerlo así, 5.000 pesos, y van a la quiniela y pierden, y mañana yo les vuelvo a dar 5.000 pesos, y ustedes vuelven a ir a la quiniela y lo vuelven a perder, y al tercer día yo les vuelvo a dar 5.000 pesos, vaya a saber uno por qué les voy a dar tanta plata, pero ustedes vuelven a ir a la quiniela y lo vuelven a perder, ya sea por mala suerte o porque no es lo más inteligente hacer algo así. Les puedo asegurar que al cuarto o quinto día, su serotonina, ¿cómo creen que va a estar? Baja. Muchas veces las decisiones que vamos tomando, acercarnos a aquello que creemos que queremos, digamos, las conductas y las actitudes, juntos muchas veces obviamente con cuestiones del hábitat o de lo externo, hacen que nosotros nos vayamos sintiendo mal. Y si sobre ese sentir mal, yo en vez de la próxima decisión que tomo, no la tomo tan acertada y me vuelvo a equivocar, o no logro encontrar de alguna manera cierta resolución a aquello que me aqueja, lo más probable es que mi estado sombrío dictamine una disminución que se va haciendo con el tiempo más sostenida y más baja de serotonina. ¿Se entiende? Díganme si no entienden, ¿sí? Bien. Bueno, obviamente, como esto que les decía, en la década del 90, con el auge de las neurociencias, cuando se intenta que la salud mental o la psiquiatría se trabaje de la misma manera, con el mismo ángulo positivista de la ciencia, y se trata de hacer cierta linealidad, se encaja todo lo que son benzodiazepinas y antidepresivos en un mercado que estaba ávido de respuestas rápidas, concretas y fáciles. Fue eso lo que generó que países como el nuestro fueran uno de los países que más consumo de psicofármacos tuvieran. Creo que hay unas preguntas o unos comentarios. ¿Qué dicen? No, esto era Agustina merendando. Bien, bueno. Entonces, tenemos antidepresivos tricíclicos, que como dijimos, todos trabajan inhibiendo la recaptura de serotonina, y en general los tricíclicos tienen serotonina también. Lo que tienen estos antidepresivos que son más viejitos es que generalmente no son tan selectivos, entonces también son afectados algunos receptores muscarínicos, de los H1 también, los alfa-1, entonces generan somnolencia, mareo, boca seca, mucosas secas en general. Taquicardia, digamos. Las arritmias era muy común. Y vamos a decir lo que peor producían las mujeres. 20 kilos en un mes. 20 kilos de aumento de peso en un mes. Era uno de los quiero ver si tu serotonina no va a estar baja.
Ya. Uno de los Ahí sí grandes se te iba a ir problemas que se daban era eso, ¿no? bien. Se mataba porque Tanto estaba de los pequeño, se mataba porque engordaba, sí. aumenta el Muchísimo. apetito. No solo aumenta el apetito, modifica el metabolismo, ahora se lo explica el doctor, pero no solo aumenta el hambre. Sí. Bueno, vos tenés con los viejos antidepresivos, como intervienen otros receptores, tenés los carínicos y los H1, y cuando esos se intervienen pueden empezar a disminuir el metabolismo general, lo que hace que sea más difícil eliminar el peso ganado. Entonces, todavía pasa con algunos antidepresivos, pero bueno, el antidepresivo tricíclico y los IMAO, que es el segundo grupo, son medicaciones que tienen demasiadas reacciones adversas para el efecto terapéutico que tienen, entonces directamente ya no se usan. Básicamente se usan los IRS y los duales, ¿no? Los IMAO Los porque son inhibidores. ¿Sí? No, que la amitriptilina se usa para el tratamiento del dolor. Muchos clínicos dan 25 miligramos de amitriptilina, lo he visto mucho, por ejemplo, para esas cefaleas o neuralgias del trigémino, con muy buen efecto para neuralgias del trigémino. Eso estamos por ver esta semana, no sé qué es lo que... No sé, José, sobre el tratamiento del dolor. Y para la fibromialgia también. Bueno, pregúntenselo al doctor que sabe. Se usa para algunas cefaleas y para neuralgias del trigémino y anda muy bien. Es uno de los usos que anda, para los que anda bien. Y una cosa les queremos aclarar con el doctor: los inhibidores de la recaptación la amitriptilina, sí. Los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, la fluoxetina, ¿no? La paroxetina, bueno, al principio causan un poco de anorexia, pero son los 3 primeros meses. Entonces, los flacos adelgazan, a los gordos no les hace nada, pero los toman con la idea de, muchas veces se dan para las chicas que tienen atracones, entonces le dan un poquito de sertralino, un poquito de... Pero esa modificación generando anorexia, lo dan un poquito de anorexia, lo dan los 3 primeros meses. A los 3 meses recuperan el peso y a veces ganan un poquito más, ¿eh? No voy a decir como los tricíclicos, pero es muy importante que lo sepan, porque no, me lo dio para ayudarme para hacer el régimen. Sí, los 3 primeros meses, porque después no. Digo, este uso común de los psicofármacos en el plano de la medicina general, les quiero decir, porque, bueno, después para medicar bien lo derivan al doctor, acá vemos al adjunto, ¿no? Al doctor Torres, para medicar bien un paciente psiquiátrico. Pero digo, esos usos un poquito periféricos de la medicación psiquiátrica, ¿no? Que es muy, muy importante tener en cuenta el periférico de la medicación psiquiátrica. Claro, que por otro lado es con lo que ellos van a confrontar en su ejercicio principal, o al principio, digamos, al comienzo de su ejercicio. Estos antidepresivos tricíclicos son aminas que se denominan secundarias o terciarias, según cuánto afectan los otros receptores. Y tenemos estos ejemplos que estaba dando la doctora y que daba José también. Imipramina, clorimipramina, amitriptilina, nortriptilina, desimipramina. Pero de vuelta, son muy puntuales y también es verdad que a mí me parece que hay como cierto enamoramiento que hay de algunos médicos que todavía siguen recetando eso, algunos con buen tino, porque bueno, equipo que gana no se toca, se dice en el fútbol. Entonces el otro día vino una mujer de unos 50 años que tenía problemas para dormir, y ella me decía, a mí me dieron amitriptilina y le quería dar cualquier otra cosa, no quería. Ella quería, bueno, te quería amitriptilina, ¿cómo le fue? Bien, durmió. Bueno, equipo que gana no se toca. Por otro lado tenemos los IMAOs, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Ahí te hace una pregunta Belén Fracassi. Claro,
estar claro, porque el texto no establece si es al comienzo, es una anorexia de comienzo nada más. Hay, a veces el paciente se puede quejar de dolor de estómago, eso es, a veces hay gente que le duele mucho el estómago, que las gastralgias son comunes, digamos, puede haber gastralgia, pero es al comienzo, después se establece en el peso y puede dar un poquito más de peso, pero el comienzo es así, los 3 primeros meses. Sí, exactamente. Bueno, decíamos nos sacamos encima los... El tipo de lana no se modifica, claro, duerme con amitriptilina, entonces hay un viejo axioma en medicina que dice, si anda bien con una cucharada de sopa a la noche, seguir con una cucharada de sopa a la noche. Hay con qué darle. Más en esta especialidad donde la subjetividad pone tanto en juego. Como decía, los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la monoaminoxidasa interviene en muchísimas funciones, genera muchos inconvenientes, en particular con la degradación de la tiramina que viene en muchos productos como conservas, quesos, algunos vinos, cervezas y embutidos. Entonces, el sujeto que estaba con un tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa debía restringir su dieta, así que eso tampoco se han usado. Vamos a entrar a estos que son los que mencionaba la doctora, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que, como les dije, al ser más nuevos, apuntan más específicamente a la recaptación de serotonina sin tocar tanto los otros receptores, por lo que son mucho más efectivos sin tantas reacciones adversas. Bueno, continuamos entonces con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son casi los más nuevos en cuanto a antidepresivos. De esto vamos a hacer una mención con respecto a cuáles son los más comunes, los que estaba nombrando la doctora, la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, y también agregamos el citalopram y su prima hermana, que es el escitalopram. Digamos, son bastante efectivos todos. Tienen algunas características y algunos perfiles que uno con el tiempo y con el conocimiento de los fármacos y su funcionamiento va generalizando. Si bien en la descripción pueden haber, digamos, determinado enfoque que se le da a alguna droga y a otra no tanto, son bastante parecidas entre todas. Pero sí tienen sus características que a veces hacen que algunas se elijan por sobre encima de otras. Por ejemplo, el citalopram y el escitalopram son relativamente más nuevos que el resto, que la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Y las han vendido como medicaciones antidepresivas que no tienen tanto impacto en la libido de las personas. Eso es relativamente cierto. ¿Por qué? Porque en realidad todos los antidepresivos, pasa particularmente con los antidepresivos. El antidepresivo es la función de los psicofármacos en general. La función del psicofármaco es mermar, disminuir o hacer desaparecer aquel síntoma que aparece, ya sea angustia, ya sea insomnio, ya sea irritabilidad, ya sea ansiedad, en un abordaje integral, para que luego el sujeto pueda trabajar o modificar algo de su entorno que lo lleve a estar en una situación más plácida o que el sujeto tenga una vida más plena. Uno entiende que si alguien viene a una consulta es porque tiene algún problema. Entonces la medicación hace que el sujeto pueda dormir mejor, no se angustie tanto, pero la idea es que el sujeto pueda ir desarrollando algún tipo de estrategia para afrontar ese problema o solucionarlo. Entonces, los antidepresivos te dan ese tiempo, como cualquier otro fármaco, digo, atacan el síntoma, pero no te solucionan el problema de fondo. Entonces, muchas veces, lo que uno sospecha es que los antidepresivos son muy buenos para bajar determinado nivel de angustia, pero lamentablemente dejan muy de manifiesto otros problemas. Entonces, es como que, por un lado, logran calmar determinada manifestación sintomática de las personas,
Pero como los problemas subsisten, estos problemas buscan hacer síntomas por otro lado. Y muchas veces ese otro lado es un lado que le importe al sujeto, ¿no? Es algún lugar, alguna zona que al sujeto le genere cierto nivel de malestar. Bueno, la sexualidad es inhibir la sexualidad o generar una baja en la libido, es una muy buena manera de molestar a cualquier persona. Entonces, muchas veces uno no sabe si es el efecto del antidepresivo o es un efecto secundario que se da por haber aplacado algún tipo de síntoma. Esto se los voy a explicar. Que es así. Yo recuerdo una persona que ha venido a consultarme, un varón de entre 40 y 50 años, que venía a consultarme porque tenía una cervicalgia intensa, ¿no? Y entonces ella se reconocía, no había podido hacer sus ejercicios de natación, entonces se reconocía que él cuando se ponía nervioso, y como en el trabajo lo estaban apretando mucho, él estaba nervioso, se tensionaba de las cervicales, ¿no? Se le contracturaban todos los músculos del cuello y él no podía dormir y le dolía y entonces se descansaba y después el otro día andaba irritable y entraba en una vorágine de malestar bastante intensa. Entonces el sujeto ya venía incluso con la prescripción porque había hecho un tratamiento en algún momento con un antidepresivo. Yo le vuelvo a dar un antidepresivo de otras características. A los 15 días esta persona vuelve y me dice, doctor, ¿qué me dio? Me hizo llorar como una María Magdalena. Él pensaba que el antidepresivo lo estaba haciendo llorar. En realidad, el antidepresivo, para lo que él quería, funcionó perfectamente, que es la contractura. Pero una vez desaparecida esta manifestación del malestar, el malestar no tenía otro lugar para digamos, salir, para, digamos, mostrarse, para... Entonces, este hombre que seguía con los problemas en el trabajo, que lo seguían apretando en el trabajo, no había generado ninguna estrategia, ni había podido confrontar, ni había podido solucionar. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a salir la tensión por otro lado y lloraba como una María Magdalena. Entonces, moraleja, no es la medicación necesariamente el que genera determinada sintomatología, sino que muchas veces es una forma de manifestarse nueva que el antidepresivo no alcanza a atacar. Uno podría sospechar que en estas cuestiones del acompañamiento en las mujeres para el régimen, viene fulanita que quiere bajar de peso y quiere un antidepresivo para eso, una gran probabilidad es que si fulanita en 3 meses no logra modificar algo de su cotidianeidad, lo más probable es que aquello que le estaba haciendo mal le vuelva a hacer mal y vuelva a subir de peso. Por eso también uno podría pensar que el margen de efectividad de un antidepresivo para bajar de peso son 3 meses, ¿no? Si uno no soluciona aquello que lo está haciendo engordar, o aquello que lo sostiene en una posición de sedentarismo, o aquello que lo tiene en una cuestión de mala elección de dieta o de abulia, bueno, si no lo soluciona, lógicamente va a volver a aparecer el momento del peso. Eso pasa en general con todos los psicofármacos, pero en particular con los antidepresivos, como se trabaja mucho con la neurosis y con la manifestación sintomática, es más notorio. ¿Se entendió? Espero que sí. Bien. Y luego, por fuera adelante de los IRS, los nuevos duales, que son la desvenlafaxina, también se los vende como una medicación mucho más segura incluso que los recaptadores. ¿Cómo es lo de la venlafaxina? Que yo no sé nada de la venlafaxina. ¿Qué es? Duales, que son los duales, la venlafaxina y la desvenlafaxina, que es un metabolito, se trabajan en el mismo sentido, digamos, si bien tienen algunas particularidades, trabajan en el mismo sentido. Son inhibidores de la recaptación, nada más que mucho más selectivos de la serotonina que las otras medicaciones. Por lo tanto, no generan reacciones adversas de ningún tipo. Ha habido mucho más avance en la psicofarmacología que en la terapéutica de salud mental. ¿Modifican algo en el sueño? Bueno, esta mañana lo explicaba un poquito en relación a las benzodiazepinas. Aquellos fármacos que tienen la propiedad de bajar la ansiedad, los niveles de ansiedad cotidianos, diurnos, por lo general a la noche,
decantan en un mejor descansar. Porque si hay algo que complica para que el sujeto ¿Se cortó, León? que el sujeto duerma mejor. ¿Por qué? Porque seguramente bajen los niveles de ansiedad del sujeto. Entonces llega la noche y trabaja el cansancio natural del cuerpo y el sujeto puede dormir más plácidamente. Es algo que se refiere comúnmente. Ahora, ¿es una medicación para el insomnio? No. ¿Los ansiolíticos benzodiazepínicos son medicación para el insomnio? No. Porque estamos de vuelta con lo mismo. Atacamos la ansiedad, el síntoma, pero no el foco del conflicto. ¿Por qué el sujeto está con insomnio de mantenimiento o de conciliación? Sí, María Clara. No, lo que quería decirles es que ustedes conocen las más computadoras en donde uno puede tener abierta 10 Windows, apaga con el interruptor y no hay problema porque las nuevas computadoras uno las vuelve a abrir y se abren perfectamente, aunque uno no haya cerrado programa por programa. En cambio, para el sueño no es lo mismo. Para el sueño hay que ir cerrando el SARA, el sistema activador reticular ascendente, ustedes lo deben haber enviado, implica que los niveles de ansiedad vayan bajando para que se pueda conciliar el sueño, digamos. Funcionan como las antiguas computadoras, digamos. Si uno está a 1000, es muy difícil que concilie el sueño. Esto es así, entonces eso también implica cierta cuestión de trabajar con el paciente, la gente que hace control de medicación seriamente y que puede explicar al paciente las cosas, le explica que no se puede, no es que de estar, vieron, a 1000 se va a dormir rápidamente. Se vuelve sí, María Clara, sí. No, lo que quería decirles es que una de las cosas que también tienen que tener en cuenta, de los que hemos trabajado tanto con pacientes, tanto tiempo con pacientes internados, que los pacientes psicóticos internados se descompensan a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche. En cambio, cuando uno trabaja con ancianos, y León también tiene mucha experiencia tanto con pacientes internados como con ancianos, cuanto más organicidad hay, quiere decir, cuanto más menos cultura hay, menos malestar en la cultura hay, porque se es muy niño, porque ya se está deteriorando el lazo, el malestar en la cultura, más regulación ahí del ritmo circadiano. Entonces, nosotros podemos aguantar el ritmo circadiano perfecta y dar el segundo teórico a las 18 horas. Con el sol caído, pero los ancianos, digamos, se descompensan, el síndrome que ahora le dicen de sundowning, que es del sol cayendo, tiene que ver con el ritmo circadiano. Entonces, si ustedes trabajan con adultos mayores, el adulto mayor mucho más sensible, digamos, a descompensarse vespertinamente, le agarre cierta inquietud psicomotora a la tarde, igual que le puede pasar a los niños, como explicaba recién el doctor, ¿no? En cambio, el adulto joven o que está como más tomado por la cultura, todavía más en su potencialidad, domina mejor eso y bueno, puede ir al gimnasio a las 8 horas, no puede dormir, pero digo, el ritmo circadiano influye más en los niños y en los ancianos. Y claro, en el medio hay más neurosis, quiero decir, más corteza. Cuando hay menos corteza, actúa más el ritmo circadiano. ¿Me explico lo que digo? ¿Me entendieron? Sí, muchachos, eso sería algo así, y muchachas, sería algo así como, hombre de la caverna, baja el sol, hay que ir a la cueva, ¿no? Entonces empiezan los miedos cuando baja el sol. Cuando uno es muy orgánico, cuando es más hombre de la caverna, sea porque es niño, sea porque está en un estado moderado o avanzado de demencia, emerge el hombre de la caverna, más cuestiones reflejas de lo biológico, entonces empieza la alteración. Un poco es eso lo que marca. Un poco no, lo explicaba de una manera más teórica la doctora María Clara. Belén, vos estabas haciendo una consulta y luego te rectificaste porque encontraste que no pertenecían al mismo grupo. Mira, Belén, te aclaro, más allá de que tu pregunta por ahí no fue correcta porque fue una confusión tuya, la realidad es que vas a encontrar antidepresivos que funcionan de distinta manera, aún estando en el mismo grupo.
Los antidepresivos, por norma, en general, suelen ser inicialmente estimulantes, vigorizantes, se le dice desde el punto de vista físico, salvo algunos, pero en regla general son vigorizantes, uno los tiene que tomar como vigorizantes. Entonces la fluoxetina, que es una de las medicaciones más conocidas, el Prozac, digamos, la pastillita de la felicidad, se la indica de mañana, porque si uno lo da a la tarde o a la noche, hay grandes probabilidades que genere insomnio. ¿Sí? El tipo que da como los chicos. En cambio, la sertralina, por su perfil, aún siendo IRS y sin producir reacciones adversas secundarias tan como los tricíclicos o los IMAO, genera algo de somnolencia, entonces se da a la noche. Por más que pertenezcan al mismo grupo, vamos a decirlo así, tienen efectos y manifestaciones distintas. Pegan distinto, como le dice uno de los pacientes, ¿no? Tienen otros efectos. Lo mismo pasa con el citalopram y el escitalopram. El escitalopram se usa más en pacientes jóvenes, el citalopram se usa más en pacientes adultos. ¿Qué pasa cuando tienen reacciones adversas? Y muchas veces genera algún tipo de gastritis. Pero de vuelta, no sabemos si es el antidepresivo o que el sujeto está haciendo manifestación por otro lado, ¿no? Eso es en cuanto a los antidepresivos. La regla general, algo muy, muy importante, que ustedes los van a escuchar en determinado momento como el switch maníaco. Switch maníaco es alguien que viene con un estado depresivo o melancoliforme, antes de nada se le da un antidepresivo. Como les decía, los antidepresivos son vigorizantes. Lo que hacemos es tratar de apagar el fuego con nafta. Cuando se da esa situación clínica, el antidepresivo no es para que se use en la clínica general, se tiene que derivar a un especialista, porque pueden causar lo que se conoce como switch maníaco, que es la peor versión. El sujeto, eso se lo conocen los trastornos bipolares. El sujeto viene en un polo depresivo, uno le da el antidepresivo y el tipo y lo ve lavando la ropa a las 4 de la mañana en el patio del edificio, siendo 4 de julio. Eso es en el peor de los casos. En un caso no tan complejo, cuando alguien viene angustiado y uno le da de entrada un antidepresivo, le puede generar más angustia, porque, como le digo, vigoriza, y vigoriza lo que hay. Y si hay angustia, a veces vigoriza la angustia. Entonces muchas veces se tiene que utilizar, como decía la doctora al principio, una benzodiazepina o algún ansiolítico, o que descanse mejor, un hipnótico para que descanse mejor, algo se acomode y luego uno interviene con el antidepresivo para no generar o el switch maníaco o potenciar esta cuestión de angustia. Sí, María Clara. Ah, bueno, pensé que ibas a decir algo. Me parece que no, claro, todo lo que estás explicando, digamos. Porque bien. Por eso hay que tener, León, ¿podés mencionar el síndrome de serotoninérgico, si es común y por qué se da? Pregunta Mercedes Barreiro. Si podés, es serotoninérgico y por qué se da, yo no sé. Sí. El síndrome serotoninérgico se da por dos situaciones. Una es la suspensión brusca de una determinada medicación, que pueden ser, yo he visto síndrome serotoninérgico en ancianos, digamos, en adultos mayores he visto síndrome serotoninérgico, pero con cantidades altas de antidepresivos a los cuales se les suspendió, por ejemplo, uno que son supuestamente los de mayor cuidado, que son el citalopram. Genera un síndrome serotoninérgico que, como les digo, no es tan común, y uno también podría, digamos, pensar por qué una persona de unos 75 años estaría medicada con el doble dosis estándar. Cuando le internaron, le sacaron la medicación porque iba a ir a una cirugía, hizo un síndrome serotoninérgico y casi pasa mejor vida. No es tan común de ver porque normalmente estas cuestiones se veían mucho más con los otros antidepresivos, y además hay algo ya en la cultura general, digamos, en la representación general, que sabe y determina, la gente ya sabe que uno no puede suspender la medicación de un día para el otro. Estas medicaciones, la mayoría, se van titulando, si se denomina
contraindicaciones se va agregando de a poco, porque si uno los pone en mucha actividad, los antidepresivos generan este sueño o este dolor angustioso, y las otras medicaciones pueden generar estados sedativos o incluso complicaciones. Pero la gente ya sabe que tiene que suspender de golpe ningún psicofármaco, porque mínimo te genera un síndrome de abstinencia. Y si no, te puede generar algunas otras cosas como el síndrome serotoninérgico, que pone en riesgo la vida. Bien. Esto, digamos, como los antidepresivos se utilizan más que nada en la neurosis, y el campo de la neurosis es amplio y complejo, se imaginarán que el tema de antidepresivos es amplio y complejo, tanto como la neurosis. Podríamos estar hablando mucho tiempo, pero elegimos un texto mínimo para no complicar mucho la situación y porque sabemos que ustedes tienen fármaco y van a ver algunas cosas ahí, o que ya deben estar podridos de farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos algo de psicofarmacología, o el que necesita en la especialidad de psiquiatría, va al JUFE, que es un libro que va particularmente a psicofarmacología, pero con esto que están en Sores Richard, a ustedes más que les alcanza. Bueno, el último grupo que queda, que es por ahí el que van a también conocer por otras especialidades, es el de los estabilizantes del estado del ánimo, también llamados antirrecurrenciales, que también se denominan antiepilépticos porque son antiepilépticos, y son en general, vienen en presentación de sal. El mecanismo de acción es a través de los canales de calcio, voltaje dependiente, todos los distintos estabilizantes, y salvo el litio, que es un metal, el litio también viene como carbonato, todos son sales, entonces ya de entrada uno tiene que tener cierto cuidado para la gente que tiene hipertensión cuando usa cualquiera de estos estabilizantes. Todos pueden generar reacciones adversas a nivel de la piel, también son medicaciones que hay que tener mucho cuidado en la titulación, porque generan rash cutáneos cuando a veces la gente no los tolera directamente, no por alguna particularidad, uno da carbamazepina y cuando llega al segundo comprimido ya aparece un rash o una picazón en el cuerpo que se le hace intolerable, o que genera un nuevo malestar, cosa de que uno no tiene por qué hacerlo habiendo tanta medicación disponible. De los estabilizantes y antiepilépticos que tienen ese mecanismo de acción, lo que terminan generando es una estabilidad de membrana. Ustedes saben que la membrana tiene su polarización, y que parte del origen o de la etiología de la epilepsia es una despolarización de un grupo de células neuronales. Bueno, los antiepilépticos mejoran la epilepsia generando una estabilización de membrana, de la carga de la membrana. Así también trabajan para el resto de la sintomatología, y en general todos los estabilizantes tienen varias funciones, por un lado. Por otro lado, son impulsivos, bajan el nivel de impulsividad. Esto se utiliza sobre todo en la debilidad mental, donde la impulsividad es una característica. También se puede utilizar en consumo problemático o en trastorno border de la personalidad, donde la estructura marca una persona impulsiva, que, como se le dice en la jerga, mecha corta. Bueno, los antiimpulsivos o los estabilizadores del estado de ánimo lo que hacen es... Sí. No, que esto, lo que el doctor le está explicando, se usa mucho en ese territorio intermedio que marcamos en el forzadísimo mapa de la clínica, todo ese territorio intermedio de locura, anorexia, bulimia, descompensaciones, impulsiones, todo eso, ese terreno intermedio que es el gran desafío del campo de salud mental actual, es ese terreno intermedio. Es ese terreno intermedio. Ese es el gran desafío de los consultorios y de las instituciones públicas que trabajan con pacientes, porque
esto es muy importante que lo sepan, tanto en los lugares públicos donde se atiende determinada problemática, o en los consultorios donde se puede suponer que trabaja con otra problemática, es tan cultural lo que pasa que pueden tener percepciones diferentes, pero la estructura cultural se impone, la estructura de época se impone. Yo me acuerdo que Lía Ricón, que fue la que me hizo el curso de pregrado en el protomedicato en el Hospital Italiano de Buenos Aires, nos decía, siempre el delirium tremens trae alucinaciones digamos, de animalitos, ¿no? Puede ser que sean hormigas, zoopsias, puede ser que sean hormigas de la villa o pececitos del Caribe, pero animalitos son, ¿no? Entonces, es muy interesante que el territorio del medio se ve en las capas más vulnerables y vulnerables de la sociedad, y también se ve en los amos que vulneran a esa misma gente. Es paradójico, pero es así. Esto es muy importante que ustedes nos puedan escuchar por años de clínica. Los más vulnerables y vulnerados sufren lo mismo que sus propios amos, porque es el gran desafío de la clínica de hoy, ese territorio intermedio. Sí. Quería decir esto porque ahí lo dan muchísimo. Yo no medico estas cosas, mando a medicar a quien sabe, pero se usa muchísimo. Además, grandes tipos, sí. Grandes gentes y gente muy importante que transita ese territorio naturalmente. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto en particular, digamos, desde el sesgo clínico? Porque estas medicaciones no se van titulando, así que se empiezan a dar de a poco, y no generan somnolencia, no generan síntomas fuertes. Lo que hacen es bajar determinados niveles de ansiedad, o lo que podríamos decir, digamos, en la consulta, aplacar determinadas locuras, y funcionan bastante bien para lo que generan como reacción adversa. La reacción adversa típica es este rash en la piel. Pero si no aparece eso en las primeras semanas, ya después uno no espera nada. O sea, como mucho no te hace nada. Y si te hace bien, mucha gente le hace muy bien. He visto gente muy brava, con muy buena respuesta a solamente la monoterapia con estabilizantes del estado de ánimo. Ahora, también estos estabilizantes, tanto el valcote, digamos, el ácido valproico, el divalproato de magnesio, o el ácido o el valproato de magnesio, que son el valcote y el logical, que en definitiva terminan siendo en sangre ácido valproico, la carbamazepina o la lamotrigina, todos esos funcionan además como coadyuvantes de cualquier otro tratamiento. Si yo te doy un antipsicótico, como vimos esta mañana, y te generé una distonía porque vos sos muy sensible, porque yo te di mucho, te bajo el antipsicótico. Ah, pero entonces vas a empezar a hacer síntomas. Bueno, entonces, para que tengas más efecto del antipsicótico, no te voy a subir el antipsicótico. Te voy a dar un antipsicótico y te voy a dar un estabilizante. Y eso hace que se potencie el efecto antipsicótico del antipsicótico. Eso también puede pasar con el balcón, por ejemplo. Exactamente. Y la estructura es neurótica, ¿eh? Y la estructura no es psicótica. Son grandes impulsiones que vienen medicadas con valcolanzapina y es lo único que las calma. Chicas preciosas que se dan la cabeza a la pared o se tiran por la escalera. Y no son psicosis, son locuras histéricas, que son de ese territorio intermedio de las locuras. ¿Se entiende? Bueno, ahí el caso típico de algo que se trabaja en el momento farmacológicamente y que luego necesita un abordaje más integral porque si no, medicado o no medicado, va a volver a pasar lo mismo, ¿sí? De todas estas, la más efectiva por lejos es el litio, tanto así que se usa para la prevención o para el tratamiento de ideas suicidas o de actos suicidas. Es buenísimo. Yo he visto gente, digamos, con el semblante de un apagamiento de la cuestión vital, así como gente que estaba a punto de matarse medicada con litio y que en 2 semanas era uno más. Sucede que el litio no es medicación de primera línea. Todos los estabilizantes, pero particularmente el litio, necesitan un dosaje
periódico en sangre para saber cuáles son los niveles, porque hay establecidos determinadas ventanas terapéuticas donde los niveles de litio, ácido valproico, la motrigina o carbamazepina tienen que estar, porque tienen un potencial tóxico importante, sobre todo a nivel hepático. Y como tienen un metabolismo hepático importante, intervienen o tienen interacciones con el resto de las medicaciones. Sí. Cuando yo era joven y estudiaba, que ya los tipos daban litio, los que sabían daban litio, me acuerdo que decían hasta 1,30, decían así, 1,30 es la dosis, y nosotros veíamos 0,60, 0,90, la que me acuerdo que vino Moisés Sowitz y dijo, no, en 1,30 tienen que pensar la toxicidad del litio. Cuando ven en 0,60, 0,90, se quedan tranquilos porque no está a nivel tóxico. Fíjense qué rango de titulación, no sé si ahora titularán más específicamente, León, no sé si titularán no, se sigue con lo más mismo. específicamente. Tóxico, sí. Pero el tema era que por ahí, en 1,30, había que estar atento a cómo filtraba el riñón, no sé si se entiende, y con 0,60, 0,90 funcionaba. Es increíble que no hay dosis-efecto, porque si no, no andaría 0,50 igual a 1. Exactamente. Ven como ahí no se puede establecer muy a ciencia cierta. Lo que hay que tener en cuenta es que no pase de 1,30, ¿no? De 1,30 por lo menos se titulaba así antes, no sé ahora. Bueno, León dice que también ahora. No, sí, digamos, se titula. El tema es que la gente que yo he visto que hace clínica y que trabaja con litio, que es una medicación, como digo, de tercera línea, que no es muy usado, pero cuando se trabaja con litio, lo que yo he escuchado es decir, bueno, se maneja clínicamente. Mientras no lleguemos a niveles tóxicos, se maneja clínicamente. El tipo anda bien con medio comprimido, y bueno, que se quede con medio comprimido, pero doctor, no estaríamos llegando al nivel interior de la gana terapéutica. No importa. Anda bien porque lo que más la clínica soberana, como decía, si el tipo anda bien con medio comprimido, que se quede con medio comprimido y ahí queda. Yo veo mucha gente, no veo tanta gente medicada con litio, por eso hablar. Este cuarto grupo del que les habla el doctor es un grupo que no siendo psiquiatras ustedes no tienen que usar. O neurólogos. O neurólogos, claro, sí. O siendo solamente para el uso de neurólogos o de psiquiatras. Ustedes como médicos generales no tienen por qué usar estabilizadores del ánimo como estabilizadores del ánimo. No sé si están en un pueblo y tienen que medicar una epilepsia, es otra cosa. Yo les estoy hablando desde la salud, desde el criterio psiquiátrico. No se van a poner a dar Bacote, litio, la motrigina. Eso requiere de un especialista. Sí. Y es bueno que ustedes sepan, que es bueno que ustedes sepan que estas medicaciones están y son bastante usadas porque intervienen por ahí en la metabolización de las otras medicaciones. Entonces, si ustedes están en una guardia, tienen que dar un antibiótico, bueno, tal vez tengan que recalcular de acuerdo a cuánta medicación esté usando la persona de estabilizantes, ¿sí? A las personas bipolares también se le da esto. Claro, sí, digamos, esto surge para eso, son antirrecurrenciales, anticiclantes, se les decía, ¿no? Que como ideados en general para que el bipolar no atravesara esas fases y se mantuviera en un estado, en un periodo de estabilidad. Esto lo tomamos con la salvedad que nosotros hemos hecho con respecto a lo que es el diagnóstico de trastorno bipolar. En particular, en 10 años de ejercicio acá en Mar del Plata, yo creo haber visto 2 o 3 casos de trastorno bipolar real. El doctor prefirió llamarlos fasotímicos. Porque, Las fasotímicas, hicimos una reunión cumbre y dijo, vamos fasotímicos, pero está bien, cabrían dentro de lo que la gente llama bipolar, que la gente llama a cualquier cosa bipolar. Es por eso que no les quisimos. Claro, poner ese nombre. Pero he visto bipolares en tratamientos con la motrigina, vi una sola vez, al punto de que la persona dejó la motrigina y volvió a hacer toda la ronda, pero no he visto muchos más.
Bien, me quedan 5 minutos. Creo que con esto damos por terminado antidepresivos. Estabilizantes, vamos a trabajar en los prácticos. Recuerden que este miércoles hay solamente 2 horarios de prácticos, a las 10 de la mañana y a las 18. En los 2 prácticos vamos a estar con la doctora utilizando algunas viñetas clínicas y algunos ejemplos de escenarios para saber en qué momento se pueden utilizar antipsicóticos, sedativos, incisivos, sobre todo enfocado a la práctica que ustedes van a ejercer al momento que se reciban, es decir, como médico generalista en primera instancia. Enfocado en cuestiones de guardia, en cuestiones de consulta general, a ver cuáles son los escenarios los que pueden intervenir con estas medicaciones. Ya saben, con lo dicho por la doctora recién, que no vamos a ver nada con la motrigina o con ácido valproico, valcote o todas esas cuestiones. ¿Bien? Bien. Paso un chivo, los que estaban preocupados con el libro de semiología, he hecho un pequeño recorte para que entiendan, prioricen determinada parte de los capítulos, capítulo por capítulo, del 3 al 11, cuáles son los temas más importantes de cada capítulo para que luego puedan entender el resto del texto y se les torne un poquito más fácil. Cualquier duda me van preguntando por el campus, ya sea del texto de semiología como del otro texto, o cualquier otra duda que ustedes crean que pueda aclarar, y si fuera una cuestión teórica, la consulto con María Clara y la tratamos de contestar. María Clara, ¿algo más? No, muchas gracias, León. Bueno, muchas gracias, niños y niñas. Cualquier cosa nos escriben por, extraño los mails de algunos sospechosos de siempre, pero sé que están ahí. Cualquier cosa escriben por mail, por chat o en el foro y trataremos de ayudarlos. Nos veremos el miércoles en los prácticos y el lunes en el último teórico de la cursa. Gracias, León. Luego. Gracias. Muy bien, saludos a todos. Chao, gracias.